8 de la mañana, 7 minutos. ¿Nos estamos quedando sin energía? ¿Nos podríamos quedar sin energía? En Noticias Caracol le seguimos poniendo el ojo a este tema, que es un tema que preocupa a diferentes sectores políticos e inclusive al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque hay una realidad. El nivel de los embalses en el país está por promedios muy inferiores a los históricos, que son esos embalses del sistema de interconexión eléctrica los que proveen gran parte de la energía del país, más del 60%. El otro 40%, algo más del 30%, lo proveen las empresas de termoeléctricas. Es por eso que a esta hora de la mañana establecemos contacto con Alejandro Castañeda, que es el director ejecutivo de ANDEC. ANDEC es la asociación de estas empresas generadoras de energía. Señor Castañeda, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Nos vamos a quedar sin energía? Buenos días, Mónica, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pues mire, la verdad es que la coyuntura lo que muestra es, como usted lo decía ahora, unos niveles de embalse bajos. Sin embargo, digamos, lo que se ha analizado desde diferentes agencias, tanto de gobierno como los gremios, es que tenemos la energía suficiente en el corto plazo para poder atender a los usuarios del país. ¿Cuál es la preocupación? Digámoslo así, la preocupación es cómo vamos a hacer para poder recuperar el nivel de los embalses previo al próximo verano, que se presenta normalmente entre los meses de diciembre y abril. Entonces, esa es más o menos como la situación. Pero cuando hablamos de corto plazo, ¿tenemos la energía para cuánto tiempo? En las condiciones actuales. En las condiciones actuales, de aquí hasta el noviembre, lo que esperamos es poder recuperar el embalse. Es decir, tenemos la energía tanto hídrica como térmica para poder afrontar, digamos, cualquier situación de aquí hasta el próximo noviembre. La idea es, digamos, el nivel de embalse hoy en dónde se encuentra más o menos alrededor del 32%. Entonces, normalmente en un año en el cual llueve relativamente bien, lo que se hace es que el embalse comienza a recuperarse durante los meses de abril, mayo, junio, hasta llegar a noviembre, y luego otra vez comienza a desembalsarse porque el verano colombiano, digamos, que se pronuncia es entre los meses, como les decía, de diciembre a abril. Entonces, hoy en día tenemos la energía por lo menos hasta noviembre de este año, y ahí, digamos, el indicador que uno comienza a ver es a qué nivel llegamos en noviembre para comenzar a usar nuevamente el embalse durante el verano siguiente, acompañado obviamente de la generación térmica. Sí. Señor Castañeda, permítame el interrumpo porque quiero que veamos esa gráfica precisamente del volumen útil diario de los embalses que ya les vamos a presentar, porque es ahí donde está la proyección de lo que está pasando y de lo que está pasando y de lo que pasó en mayo. ¿Por qué esa curva entonces asciende? El pronóstico es que pueda haber más lluvias y que esos niveles de los embalses se vayan recuperando, que es lo que nos está diciendo. Correcto. Si usted se fija, digamos, la línea es el nivel actual en el que viene el embalse utilizándose. Entonces, ahí el porcentaje lo que muestra es qué tanta agua, del 100% que tienen los embalses para embalsar en el país, qué tanta agua se ha utilizado y cuánto es el remanente de ese nivel de embalse. Entonces, hoy en día estamos en el 32.52 a hoy, digamos. Ese es el número con el que amaneció el sistema hoy. Lo que busca uno, y por qué decimos que son los niveles históricos más bajos. El túnel, digamos, la mancha azul, lo que muestra es básicamente cuáles son los mínimos y los máximos para ese día que ha tenido el sistema en los últimos 25 años, donde ha estado. Entonces, esta línea azul está por debajo de la franja, de los históricos. Entonces, como le decía, lo que busca uno es que esta línea azul vuelva a meterse dentro de ese túnel y estar tranquilos en el mes de noviembre para enfrentar el verano de diciembre a abril. Esas son las proyecciones que se hacen y esa es la forma como de contrarrestar. En un momento en que haya déficit de electricidad de las hidroeléctricas, es ahí donde entran a operar las empresas térmicas. Correcto. ¿Tienen la capacidad para hacerlo? Sí, así es. Fíjese que desde agosto del año pasado, que comenzó, digamos, como esta época de aportes bajos, de lluvias bajas, lo que hemos visto es que la térmica ha venido generando constantemente. Digamos que inicialmente el carbón comenzó a aportar bastante la generación con carbón comenzó a aportar bastante. Y posteriormente ya el gas fue la segunda opción y ya llevamos como generación con carbón y con gas. Lo que uno ve es que más o menos la participación de la térmica en un año en el cual llueve bastante es muy baja, digamos. Normalmente el 80% de la generación se hace con generación hidráulica y el 20% se hace con generación térmica.
Lo que vemos, digamos, desde agosto del año pasado es que la térmica viene aportando más o menos un 30% de ese total que consumimos los usuarios. Ahora, el fin de semana, fíjese usted que ya comenzó a verse un poco más de térmica en la generación, ya estamos hablando del 35%. Entonces, digamos, lo que uno ve hacia adelante es que esta participación de la térmica comienza a crecer. Y lo que, digamos, lo que nos da tranquilidad, y por qué le decíamos ahora que nos da tranquilidad la situación de corto plazo y mediano plazo, es porque la térmica hoy en día se está generando más o menos entre unos 50 gigavatios hora día y lo que consumimos en el país son unos 170 hoy en día debido a la pandemia, debido a la situación de emergencia sanitaria. Y hoy, digamos, el fin de semana ya subimos a unos 70, 75 gigas. La térmica puede aportar, si se necesita completa, más o menos entre unos 105 gigas. Eso quiere decir casi el 55% del total de lo que estamos consumiendo hoy en día en el país. Entonces, falta, digamos, todavía mucha térmica por usar si la situación se pone más compleja, llamémoslo así. El mensaje podría ser que en caso de que la energía hidroeléctrica, de las hidroeléctricas, tenga un bajón, precisamente por los niveles bajos del embalse, las termoeléctricas vendrían a suplir. Pero la preocupación de la comunidad es, en ese engranaje que se hacen, ¿los que pierden son los ciudadanos o eso no afecta el precio de la factura final o eso no afecta el servicio de energía, eso no afecta el tipo de energía que llega a los hogares? Es una buena pregunta. Lo que uno ve, digamos, del sistema nuestro, digamos, del mercado eléctrico nuestro, es que los usuarios del país están cubiertos a través de contratos de largo plazo, más o menos en un 85%. Eso significa que y expuestos a la bolsa únicamente un 15%. Entonces, cualquier efecto que suceda en la bolsa de energía, que es donde se refleja estos mayores precios, digamos, por el uso de la generación térmica, cualquier efecto que se vea en la bolsa de energía, solamente digamos que tiene un peso dentro del componente de generación que pagan los usuarios en su tarifa del 15%. Digamos que lo que hemos visto nosotros es que esos cambios pueden digamos, trasladarse desde el punto de vista de tarifa a los usuarios entre un 3 y un 8% dependiendo qué tanta exposición, es decir, qué tanto juego en la bolsa tienen los comercializadores y distribuidores que son los que nos atienden a nosotros como usuarios. Más o menos entre el 3 y el 8%, como le decía. Entonces, lo que uno ve es que ese efecto no es muy grande. Ahora, el gobierno nacional tomó decisiones, digamos, desde el punto de vista por la emergencia sanitaria y básicamente lo que decidió es que cualquier aumento por encima, digamos, de la inflación en un mes no va a ser trasladado a los usuarios, sino que se entra en una senda tarifaria que puede durar 36 meses para que eso se ajuste. Sin embargo, cualquier disminución en la bolsa y beneficia al usuario, eso sí se traslada directamente en el mes siguiente al usuario final. Entonces, digamos que son las dos cosas. Existen contratos, los distribuidores y comercializadores tienen contratos de largo plazo y por eso digamos que no hay un efecto directo en los usuarios. Y por el otro lado, el gobierno ya tomó la decisión de no aumentar las tarifas y mantenerlas en los niveles en los que estamos en este momento. Pero las tarifas no aumentarían en los niveles en los que estamos en este momento, pero con las nuevas medidas entonces sí podrían aumentar, así se difieran esos costos en el tiempo, finalmente es un aumento para los bolsillos de los colombianos. La medida que tomó el gobierno es en los próximos 2 meses la tarifa no puede subir, porque está congelada, está quieta. De ahí hacia adelante pueden haber incrementos graduales para recuperar, digamos, esos costos en los que incurrió el sistema por usar esa generación térmica. Pero son, como le digo, son costos o son efectos muy, muy, muy graduales que lo que buscan es suavizarle esto al usuario de la mejor manera posible. Adicionalmente, como les decía, el efecto que estamos viendo es que no puede ser mayor entre el 3 y el 8% debido a que ya los usuarios están contratados en contratos de largo plazo y eso digamos que los protege de esta volatilidades que tiene la bolsa de energía en el día a día. Sí, y ahí es donde entonces uno se pregunta del cargo de confiabilidad, ese cargo de confiabilidad que venimos pagando por tantos años, que se paga ahí en las facturas y que se supone es el cargo que prevé este tipo de coyunturas para que no haya sobrecostos y para que el servicio no se suspenda tampoco. Ese cargo ese fondo no funciona ahí, este fondo no aplicaría ahí. Este cargo funciona, digamos, y siempre funciona en el día a día. ¿En qué sentido, Mónica? Y es que eso, como usted lo decía, esto es un pago que hacen los usuarios todos los días
por una cosa que se llama disponibilidad, por poder contar con la generación que le permita a uno cubrir los efectos, digamos, de cualquier fenómeno del Niño o cualquier verano como en el que estamos en este momento. Digamos que la disponibilidad lo que te garantiza es efectivamente tener una generación térmica que no se usa en el día a día, es decir, que como te contaba anteriormente, los usuarios del país no la usan en el día a día, solamente se usan en eventos extremos como este en el que estamos. ¿Para qué? Porque estos pagos lo que buscan es que esos generadores tengan el ingreso suficiente y necesario para que en estos momentos entren a generar. Es decir, para que tengas toda la disponibilidad de la generación térmica y poder, digamos, recuperar el embalse. Entonces, lo que hemos visto nosotros y estudios, digamos, que han mostrado, que se han hecho en el país, por ejemplo, el año pasado la firma iConcept, en cabeza del exministro Mauricio Santamaría, hizo un análisis muy interesante y dijo, mire, desde el año 2006 que los usuarios han venido pagando ese cargo por confiabilidad, digamos que los costos han sido del orden de unos 28 billones de pesos. Sin embargo, los beneficios son más altos, son del orden de 31 billones de pesos. ¿Cómo se ven esos beneficios? Uno, la bolsa tiene un techo, es decir, hoy en día el usuario puede tener tranquilidad que si se necesita térmica de aquí hasta noviembre, no va a ser más costoso de un nivel en el que está techada la bolsa. El usuario solamente ve hasta eso, hasta ese techo. Digamos que ese techo funcionó a manera de ejemplo en el año 2015-16 cuando tuvimos el niño fuerte de los años 15-16 y los usuarios ahí se beneficiaron casi en 17 billones de pesos. Sí. El otro beneficio para sumar los 31 billones es que el usuario siempre tiene la disponibilidad del servicio de energía eléctrica, es decir, no vamos a tener un racionamiento y eso es lo que todos estamos trabajando en el sector para que eso no suceda. Y ahí, digamos, los ahorros que tiene el sistema o los beneficios que tiene el sistema es precisamente no tener un apagón. Esperamos que eso sea, porque esa es la gran preocupación, que no haya un apagón y las advertencias posiblemente en torno a esto. El cargo de confiabilidad está y nos daría esa tranquilidad. Hablábamos con la Asociación de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios y ellos nos decían, el Ministerio de Minas está pensando en un nuevo cobro que no sería necesario porque está ese cargo de confiabilidad. Desde las empresas generadoras de energía tienen la misma opinión, no habría necesidad de hacer un nuevo cobro a los colombianos para garantizar el servicio, para garantizar que no haya un apagón. No, digamos, como te contaba, cobros no vemos que se necesiten, es decir, para eso existe el cargo por confiabilidad. Lo que hablamos anteriormente es que la bolsa de energía sí puede tener fluctuaciones y eso, digamos, que puede repercutir en algún momento en los usuarios. Para eso se están tomando medidas para que no haya efectos en los usuarios. Digamos que lo que busca esa resolución de la Comisión de Regulación es como, disminuir el uso de la generación hídrica y aumentar el uso de la térmica. Ahora, con esa resolución de la comisión o no, lo que sí estamos viendo es que el sistema va a necesitar generar con térmica en mayor medida para poder, volvemos a la gráfica esa del túnel, poder meternos dentro del túnel y estar tranquilos que a noviembre vamos a tener el agua suficiente para poder enfrentar el próximo verano. Alejandro Castañeda, el director ejecutivo de ANDEC, muchas gracias por atender esta llamada de Noticias Caracol. A ustedes por la invitación, Mónica. Muchas gracias, muy amables.